Ahora sí tenemos a... Ahora sí, ¿cómo te va, Jimena? ¿Andás bien? Buenas Buenas, tardes. ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Néstor? ¿Cómo Bueno, andás, buenas Leonardo? tardes. ¿Está muteado o no tenemos Buenas volumen tardes. nosotros? Sí, mucho Sí. más. A ver, Jimena. ¿Ahí se escuchan? Sí. Perfecto, era problema nuestro acá. Está. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Andás bien? Bueno, tú eres representante del centro. Preséntate para la audiencia. Eres representante del centro estudiante del IPA. Sí, soy militante del Centro de Estudiantes del IPA, sí. Soy estudiante de literatura y milito hace unos cuantos años acá en el centro. Bien, bien. Bueno, hoy amanecimos con la noticia de que fue ocupada bueno, el edificio del IPA, el Instituto de Profesores de Artigas, que es donde se lleva adelante, donde se hace la formación de docentes en Montevideo junto con otros centros, ¿verdad? Esa ocupación está en el marco de una serie de reclamos que por lo que estaba viendo se viene llevando a cabo a lo largo del año. Sí, correcto. En realidad, aclaro también de que no es solo el Centro de Estudiantes del IPA el que está ocupando, sino se está ocupando Magisterio también y el IFES. Y centros del interior, que si no me equivoco es el CERT de Maldonado. Así es. Sí, todos obviamente con las mismas reivindicaciones, ya que todos pertenecen a formación docente. ¿Cuál es el tema número uno? Primero que nada, gracias por ¿Cómo? estar, que para Ah, nosotros es muchas gracias. importante. ¿Cuál es el tema número uno por el cual están ocupando? Bueno, mira, en realidad hay varios temas. Uno que nosotros creemos esencial es que hay una reforma transversal para todos los sistemas de ANEP, que bueno, ya hemos visto que ha atacado a secundaria, pero también avasalla formación en educación. Esta reforma ataca directamente a nuestra reivindicación histórica, que es la de autonomía y cogobierno. Los centros de formación docente en realidad no tenemos autonomía y cogobierno, no somos universitarios, y nuestra reivindicación histórica justamente es eso, una universidad de la educación. ¿Qué pasa? Con esta reforma a nosotros se nos estaría dando títulos universitarios, pero meramente es el título. No se nos da una formación universitaria propiamente dicha. No tenemos investigación, no tenemos extensión, no tenemos cogobierno, que es justamente lo que hemos reclamado tradicionalmente. Y además de que cambia la currícula totalmente y nuestra formación se ve degradada. Además de que, bueno, se prevé que la titulación universitaria sea para centros que lo puedan mantener, es decir, centros que cuenten con docentes especializados en determinados ámbitos universitarios y sabemos que eso no se da en todos los centros, por ejemplo, en el interior no llegaría la titulación universitaria, por lo que quedaríamos algunos con títulos universitarios, algunos docentes con títulos universitarios y otros no. Por lo cual eso agrava una brecha eh, entre la formación en el interior y entre la formación acá en la capital del país. Con 4 años de liceo te estoy preguntando para que sepa con quién estás hablando. ¿Es algo similar a lo que hicieron con algunos estudiantes de UTU y algunos cursos de UTU, en el cual si no había un cupo de 4, 5, 6, 7, ese cupo queda afuera? No existía, podía haber profesor, pero si no tenía 5 o 6 alumnos no andaba, o 10 o 20. Bueno, en realidad acá otra de las reivindicaciones que tenemos es justamente eso. Por ejemplo, el profesorado de danza se cerró el año pasado por eso mismo, por falta de estudiantes. Hay falta de docentes en varios centros de formación en educación. También se nos están imponiendo las clases virtuales por falta de salones, es decir, hay algunas clases que tienen muchos estudiantes y la única solución que se nos da es pasar nuestra educación a la virtualidad, cuando nosotros en realidad, haciendo un análisis de lo que es la educación virtual y lo que es la educación presencial, vemos un deterioro muy fuerte en cuanto a lo que es nuestra formación en virtualidad. Lo hemos vivido estos últimos 2 años de pandemia en carne propia. No es Perdón, no es menor, digo, para quienes hacen una formación en docencia, tener que recurrir a la virtualidad, tipo, es como
obviamente significa un franco deterioro en lo que tiene que ver con la formación, porque todo ese proceso de acompañamiento y todo ese intercambio que se genera en una estancia educativa como la que se da en un centro educativo como el IPA, se pierde y queda reducido a la virtualidad. Y perdón una interrupción, y un abaratamiento de costos para el Estado. Ni que hablar. Pero aparte tenía entendido que ustedes estaban por tener asamblea, ahora plenario creo, y había salido una resolución de secundaria, del CFE, de que las clases se eran virtuales, ¿puede ser? En realidad no salió la resolución, se estaba manejando eso y ahí vemos claramente a lo que es la LUC actuar y cómo en realidad se van deteriorando este tipo de herramientas. Porque bueno, por ejemplo, hace un poquito más de un mes se ocupó el CFE y los compañeros fueron desalojados enseguida. A su vez, porque hay gente que no las entiende. El CFE es el Consejo de Formación en Educación, que es dependiente de la ANEP. Y bueno, y acá también vemos cómo al estar ocupando nosotros se quiere desvirtuar esta herramienta tratando de imponerle a los profesores que den clases virtuales. La herramienta que están utilizando ustedes para poder, entre otras cosas también, veo que hay una parte de las reivindicaciones tiene que ver con la mejora de la infraestructura edilicia. Ha habido todo este último tiempo, ha estado bastante en el tapete todo el tiempo la discusión por la fachada del Instituto de Profesores de Artigas, que van, se hace un mural, se pinta de blanco, van, se pinta algo, se pone una consigna y se pinta. Y uno de los reclamos es que se mejoren, digo, es como medio contradictorio, ¿no? Se invierte un montón de plata por tapar la fachada, pero a su vez a la interna del instituto son bastante deplorables las condiciones. Sí, exactamente. Ya desde el año pasado se viene realizando una censura acérrima en cuanto a los institutos tanto de secundaria como magisterio. Si no me equivoco, fue a partir del 14 de agosto del año pasado que se empezó Sí, el 14 de agosto del año pasado se pintaron los muros de magisterio y a su vez se detuvieron unas compañeras que fueron a pintar. Y constantemente está sucediendo esto, censurar nuestros reclamos, porque si nosotros vemos los muros que tenía pintado el Centro de Estudiantes del IPA en el instituto, eran un muro por una mártir estudiantil, otro muro que reclamaba más presupuesto, más becas, otro muro que reivindicaba a la mujer trabajadora. Esos muros fueron tapados y son el espacio que nosotros tenemos para expresarnos, porque en realidad a nosotros no nos ven en la televisión casi nunca, salvo por este caso en particular, pero en realidad nuestro medio de expresión es ese, nuestro medio de mostrarle a la gente de afuera lo que está pasando con nosotros son los muros. Y justamente hemos recibido una censura acérrima porque cada vez que pintamos un muro vienen y lo tapan a las horas. Y nuestra queja va en, bueno, cuánta plata están gastando justamente, están invirtiendo en taparnos los muros. En cambio, si entramos al instituto, vemos que las paredes se caen a pedazos, las ventanas no cierran. Hay ventanas que están atadas con alambre y realmente parece una tortura venir al IPA en invierno porque es eso, las ventanas al no cerrar nos morimos de frío. Hay goteras, hay humedad, hace poco se le había caído un pedazo de techo a un compañero al lado. O sea, todo eso es la infraestructura del IPA hoy en día, en la cual no se está invirtiendo simplemente en la fachada. Bueno, ¿qué es lo que quieren las autoridades? Ver una fachada totalmente aséptica, pero sin embargo, nuestra educación se ve totalmente afectada. No se invierte en nuestra educación en sí, pero sí nos pintan la fachada. Sí. Una pregunta que tiene casi una respuesta cantada, pero en realidad, ¿por qué crees que los periodistas o los grandes medios, o muchos, no sé si grandes, poco, no les voy a poner tamaño, ¿por qué crees que a ustedes no nos entrevistan? ¿Por qué creo que a nosotros no nos entrevistan?
Sí, claro. Tú dijiste, son muy Sí. pocos los medios que tenemos para difundir, tenemos el muro, ¿verdad? Pero si no nos dan casi importancia. ¿A qué crees que se debe? Te estoy dando la respuesta cantada. Sí, sí. Y porque los grandes medios de comunicación justamente van de la mano con las autoridades, defienden a determinadas posturas políticas. Eso lo vemos claramente todos los días en la televisión. Bueno, yo hace años que no miro televisión justamente por eso, porque es una bajada de línea constante y se ocultan aquellas reivindicaciones que no fomentan al gobierno, por así decirlo. Tú como estudiante y próxima profesora de lo que fuere que estés estudiando, me imagino que han de estudiar como para meter cabezas críticas, gente que piense, jóvenes que hoy o Sí, mañana les toque pensar y no ser por seguidores. supuesto. No es de alguna manera avergonzante que haya gente de tu edad o un poco más que tú de repente que trabaje en medios que luego no puedan explicitarse. Sí, sí, por supuesto. Y por eso también somos muy críticos en cuanto a la reforma que se le está imponiendo a secundaria. Nuestra formación eh, tiene como eje central justamente poder formar, poder darle herramientas a los estudiantes para que puedan ser personas críticas. O sea, Pero hoy en día la reforma que se le está imponiendo a secundaria busca totalmente lo contrario. Busca simplemente generar competencias en los chiquilines para salir al mercado laboral rápidamente, una inserción laboral rápida y efectiva. Este, bueno, esas lógicas mercantiles es lo que define hoy en día a la reforma que se está imponiendo en secundaria y a la reforma que se nos está imponiendo a nosotros, porque justamente a nosotros lo que es central, que nos quitan todo lo que tiene que ver con contenidos. Priorizan el término investigación y competencias en vez del contenido. Creo que nos quitan alrededor de 800 horas de materias específicas, por ejemplo, en esta currícula nueva que se nos está imponiendo. mirarlo solamente desde el punto de vista economicista o desde el punto de vista laboral, que se afectan 800 horas para determinado profesorado, sino que se están afectando a determinados alumnos futuros que no se pueden atender o no van a tener una disciplina como para hacerlos pensar, vamos. Sí, claro, ahí están las prioridades que está teniendo el gobierno hoy en día. Invierten en una educación favorable al mercado, simplemente, no favorable a la generación de estudiantes y profesores críticos. ¿Cuál es la salida? Primero, ¿cuál es el vínculo actual hoy con la población en general? Ya sea a través de Andares o a través de los medios que puedan ayudarlos a todos, ayudarnos, me siento involucrado también. ¿Cuál es la alternativa B hasta donde se pueda saber para mañana? ¿O se sigue con la ocupación? En realidad justamente ahora, en este momento, se está discutiendo eso. Yo justo me fui de la asamblea, entonces no tengo mucha información, pero vinieron a negociar de parte del Consejo de Formación en Educación para ver si podemos desocupar y en realidad la negociación no fue tal, simplemente nos dijeron que están dispuestos a hablar, pero no nos dieron ninguna solución, sino dejar sobre la mesa nuestras reivindicaciones y punto. Que es algo que ya viene sucediendo hace bastante tiempo. Nosotras tenemos una consejera estudiantil dentro del CFE que simplemente tiene voz, pero nunca es tomada en cuenta. La solución, la solución es que el CFE justamente escuche nuestra voz, y creo que para eso es importante que todos los estudiantes se puedan comprometer en la lucha por la educación pública. Que todos los estudiantes hablo tanto de secundaria, de formación en educación, como también de la UDELAR, porque sabemos que en la UDELAR, a la UDELAR se la está atacando totalmente por tener autonomía de gobierno, se le está dando un 0% de presupuesto. Y eso justamente es porque molesta que sean los propios estudiantes quienes tomen las decisiones en cuanto a su educación. Entonces creo que la solución es esa, que realmente se nos escuche, realmente se nos escuche los reclamos, porque han venido a revisar el IPA, han venido y
vieron las condiciones paupérrimas en las que estamos estudiando y no se ha dado ninguna mejora. La única mejora que se ha dado es en la fachada, pintando los muros, que en realidad no es una mejora, sino una censura. Entonces, también una solución es poder darnos becas, que no puede ser que en un instituto con miles de estudiantes tengamos solamente 200 becas. ¿Hay probabilidades a muy corto plazo de generar una conciencia colectiva a lo largo y ancho del país con también los estudiantes de secundaria? Yo creo que sí. Ayer, en realidad, tuvimos la marcha del 14 de agosto y creo que los estudiantes de secundaria justamente son los más comprometidos en cuanto a la lucha en defensa de la educación pública. Me parece esencial también el apoyo de los sindicatos que se sigue dando, pero justamente para generar una conciencia mucho más amplia. Y obviamente que me parece esencial, por ejemplo, poder hablar con ustedes y que realmente podamos ampliar esta comunicación que en realidad desde el IPA solamente quizás no se puede dar. Igual eso, destacar que en realidad los estudiantes de secundaria son muy comprometidos con la causa y me parece que la conciencia va en el poder hablar con los compañeros, poder explicarles esta reforma educativa y poder explicarles, porque claro, si vos lees la reforma educativa, es tan ambigua, que quizá no te das cuenta, te deja tantas puertas abiertas, pero nosotros sabemos muy bien hacia dónde se quiere ir. Y me parece indispensable justamente que el poder llegar a esa comunicación en donde los estudiantes sean críticos realmente con la formación que quieren tener y que no piensen que un título universitario, por ser simplemente un título universitario, nos va a ayudar. Simplemente este título universitario está aportando una brecha entre el interior y nosotros, a una brecha entre los profesores ya egresados que no poseen título y los profesores que ahora van a poseer título, pero es una brecha que en realidad concretamente no se da en nuestra formación, sino en el simple título. Nuestra formación sigue siendo la misma. Sí, hay como una tendencia de no hacer partícipe en una primera instancia a los sindicatos de la educación, y después fue a la UDELAR, tipo apartarla, ¿no?, de lo que fue la negociación de presupuesto, y ahora como que se está intentando ir contra, bueno, el lugar donde se forman los docentes, que era tipo uno de los eslabones del proceso de la educación que venía siendo socavado una y otra vez, ¿no? Y que, bueno, finalmente, con esto de las becas y la reforma que tú planteás, viene nuevamente ¿no?, a pegarle y dejarlo, ¿no?, digo, de lado totalmente, ¿no? Y bueno, posicionándolo como los villanos, las villanas, ¿no? Sí, por supuesto, y lo vemos directamente en cuanto al cambio de consejos a direcciones. El Consejo de Educación Secundaria ya no es más consejo, la Dirección de Educación Secundaria, se quita ahí totalmente la participación de los actores clave que son los docentes allí, y obviamente de los estudiantes ni que hablar. Sí. ¿Hay posibilidades en el marco y en el medio de la entrevista, sin apuro, hay posibilidades de hacer un muestreo de la asamblea para el público o es privado? En realidad es privado, me van a matar si hago eso. No meta la pata, no generemos más problemas. Era simplemente como la idea de poder difundir aún más. Sigamos difundiendo como estamos pudiendo, con tu palabra. Si querés, lo que puedo hacer es para que veas las condiciones edilicias en las que me encuentro en este momento en el salón en la que estoy metida. Sí, claro. A ver, voy a dar vuelta a la cámara entonces. Dame un segundo. Estamos en vivo, estamos en Andares, Radio TV para el país y el mundo. Acá estamos mostrando, no genera problema, ¿no? No, para nada. En aula. Esto es un salón del IPA.
y está bastante bien dentro de todo. Claro. No sé si se ve. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Bueno, uno de los reclamos que ustedes también establecen ahí es que se pueda de generar mecanismos que faciliten la accesibilidad a personas que tienen discapacidad o diversidad funcional, que en el IPA solo cuenta con una rampa para ingresar. Sí, exactamente. Contamos con una rampa solamente para ingresar, pero no se pensó en lo que es el adentro. El adentro, básicamente, hay veces que tenemos clase en el subsuelo y el subsuelo no tiene, más allá de que sí tenemos ascensor, el ascensor llega al primer piso y al segundo piso. El subsuelo no tiene el espacio como para bajar, por ejemplo, en silla de ruedas. Y hay salones mismos que poseen escalones, varios, y también no tienen la accesibilidad necesaria. Bien, sí. Acá veía también en las reivindicaciones que ustedes piden la renuncia. Ya te digo de quién, déjame leer. De Víctor Pisichilo, Patricia Barragan, que son las personas que estuvieron atrás del documento este que se hizo público hace cuánto, hará unos 10, 15 días, que estaba plagiado. Ah, la copia. A mí en el liceo, si copiaba, me facturaban. Sí, claro. Patricia Barragán en realidad es la directora del IPA. Lo que sucede con la directora del IPA es que nosotras entendemos que la dirección debería poder generar una gestión para lo que es el instituto, y entendemos que no ha sucedido eso. Por ejemplo, le hemos consultado a dirección en años de pandemia, en años de virtualidad, con cuántos estudiantes contamos como para poder hacer un reclamo en cuanto ¿cómo es? A computadoras para poder acceder a las clases virtuales. Y por ejemplo, esto es un ejemplo nomás, la dirección no tenía idea ni con cuántos estudiantes contamos. También en cuanto a las negociaciones que hemos tratado de tener con ella, nunca se hace responsable, más allá de que no es muy habitual verla por acá por el IPA. Y bueno, y con Pisichilo también lo mismo, no hemos encontrado como un diálogo constante con él, más allá de estar dentro de la Consejería Estudiantil, que es una de las conquistas que logramos el año pasado. Pisichilo es el director del Consejo de Formación en Educación. Y también surgió una denuncia en Maldonado, si no me equivoco, capaz que le estoy errando, en Maldonado, donde por manos de este señor se metió a una estudiante a dedo a una sí, carrera. nos acordamos, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, es este señor justamente. Bien, o sea que un escenario... ¿Cómo se ubican ustedes en este momento, en este escenario de ataque constante hacia la educación? En relación a las autoridades y demás, ¿cómo se ubica el centro de estudiantes? Bueno, lo que estamos tratando de hacer ahora es básicamente poder llegarle a la mayor parte de estudiantes posibles y justamente buscar unificar a movimiento estudiantil. Movimiento estudiantil es tanto secundaria como la universidad, como todos los centros de formación terciaria. Así se dio, por ejemplo, el 14 de agosto, que lo que tendimos es a abrir mucho más los lazos y que no sea un 14 de agosto simplemente reducido a lo que es Montevideo, o sea, no organizar un 14 de agosto tan reducido, sino poder llegar con una consigna única, por ejemplo, a todo el país, porque nos parece eso, que es indispensable que todo el país pueda estar en la lucha y pueda estar en esta lucha que es en conjunto en realidad, porque el estar unidos como estudiantes también nos fortalece ante las autoridades, y es por eso que hoy se están dando tantas ocupaciones a la vez en diferentes centros de formación en educación. Estamos hablando que estar en la lucha, estamos hablando, no estamos hablando de salir a tirar piedras, sino decir estamos en la lucha por esto. Claro. Concretamente queremos cabezas críticas, que necesitamos
más dinero para la educación, en el medio de lo que se está votando en el Parlamento ahora, porque todo tiene un que ver. Exactamente, porque en realidad nosotros necesitamos presupuesto para poder formarnos, porque justamente nosotros vamos a formar a los futuros estudiantes, y no queremos que nuestra educación se vea debilitada o avasallada como está haciendo ahora. Estar en la lucha es justamente, ayer, retomo, fue el Día de los Mártires Estudiantiles, donde lógicamente para nosotros es muy movilizador recordar a nuestros mártires, que son aquellas personas que lucharon y dejaron la vida en lucha por una educación justa, por una educación del pueblo, por una educación para el pueblo, por una educación que sea de calidad. Entonces eso es lo que defendemos nosotros, esa es nuestra lucha, la defensa de la educación pública. Estamos hablando de muchas veces gurisotes al lado de un hombre de 63 años. Los veo como gurisotes, pero quiero recordar también la lucha que hubo y que nació en Chile, los mejores recuerdos de Uruguay, pero también ahora momentáneamente los más frescos en Chile, los que salieron a la calle a dar la pelea y la batalla, fueron los gurises de secundaria. Sí, claro. Hoy los vemos retomando la bandera nuevamente, tratando de entender lo que les tiene que importar un presupuesto que se vote en el Parlamento y cómo se distribuye luego eso, cómo va para que hoy o mañana terminen siendo, vamos, caramba, cabezas críticas, que para eso uno estudia, no solo para conseguir trabajo. Sí, por supuesto, y por eso nos alegramos de la movilización de ayer y ver a los gurises tan comprometidos y verlos hoy también venir a apoyar la ocupación, porque muchos se acercaron a apoyar la ocupación. Claro, bueno, esa venía con la pregunta que te iba a hacer, no sé si me escuchás, porque veo que se te fue la cámara. Si dijiste que era importante el apoyo sindical, bueno, estuve mirando por las redes que habían recibido apoyo de ADES y demás, pero ¿han recibido visita ahí de algunos sindicatos o de otros centros de estudio y demás? Sí, estuvimos con FENAPES, con ADES que se acercaron, con UFC, que es el sindicato de trabajadores de la educación, y sí, por suerte creo que se acercó también el SWAT, y siempre con la mano tendida a apoyarnos y a cualquier cosa que solicitemos estar. Bien, acá estamos, nos tenemos que ir, se nos va el tiempo, se nos viene Nino Pintos ahora, que es un columnista, pero desde nuestro lugar de trabajo están abiertas las puertas, hoy, mañana, pasado, cuando quieran, tenés nuestro celular, combinamos, salimos a las 3:30 ya podemos grabar, que están acá, trabajamos con 2 estudiantes detrás de cámaras, sí. Que están yendo a estudiar ciencia de la comunicación, así que encantado de dejar una puerta abierta, 1, no, 2, 3, 4 puertas abiertas y hasta la ventana también, para que utilicen el espacio cuando quieran. Bueno, muchas gracias, y por último quería mencionar que soy tu fan en Sin TV. Bueno, a ver si nos escucha la gente de Sin TV. Así que le mandamos un saludito a Sin TV. Bueno, gracias, Chilina. Muchas gracias, Jimena. Les mando un beso, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao, chao. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo en directo para el país y el mundo.